Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. En el vídeo de hoy veremos un sencillo mecanismo que utiliza un motor paso a paso con un acoplamiento de usillo. Bueno, pues ya tenemos al montaje de hoy funcionando, que vemos que bueno, pues hemos utilizado un acoplamiento de usillo para, como es en estos casos, transformar un movimiento de rotación en un movimiento de traslación. Eso sí, el accionamiento de usillo lo estamos moviendo con un motor paso a paso. Se trata de un motor paso a paso bipolar. Ya explicaremos con más detalle un poco los diferentes tipos de motores paso a paso, y de alguna manera, para poder controlar un motor paso a paso necesitamos un circuito controlador. En este caso hemos utilizado un circuito de la casa canadiense Fitgets que permite controlar un motor paso a paso. Esa tarjeta también incluye algunas facilidades adicionales, como digamos una serie de entradas digitales, pues para poder poner algún tipo de sensor si fuera necesario, que ya veremos que en este tipo de montajes es necesario. Los motores paso a paso, pues la verdad es que son un poco piojosos de manejar, pero luego resultan mecánicamente muy agradecidos, porque de alguna manera son como si fueran motores digitales a los que les vamos controlando con una serie de pulsos para que den una serie de pasos. Los pasos representan una fracción de una revolución, es decir, un paso, por ejemplo, es 1,8 grados en el caso de este motor, y 200 pasos sería una revolución completa. Cada revolución, lógicamente, al tener un acoplamiento de usillo, pues nos hace una traslación equivalente al paso del tornillo que estamos utilizando para el usillo. De forma que, bueno, pues el acoplamiento mecánico es muy sencillo, paso a paso, y vamos a ver un poco cómo con el software de Fitget pues podemos llevarle a la posición que nosotros queramos. Ahora le tenemos en la posición 0. Si de alguna manera lo llevamos aquí, pues le llevamos a la posición límite, que bueno, en este caso pues son 520.000 unidades. Estas unidades yo creo que son décimas de paso de motor, ¿vale? Y en este caso ya le hemos calibrado antes el motor para poderle llevar a la posición, digamos, para identificar la posición que es el 0, la posición 0, y por otra parte para identificar con el rango las dos posiciones límites. Yo he intentado ahí poner unos tornillos con unos casquillos, entonces los casquillos rojos representarían el límite, ¿vale? Lógicamente, si queremos, por ejemplo, manejar la velocidad, pues también la podemos manejar desde esta aplicación. Ahora vemos que nos ha llegado a esta posición y ahora, por ejemplo, le llevaríamos a la posición 0. La buscamos aquí. Ya le hemos hecho que vaya un poco más deprisa. La clave, digamos, de los motores paso a paso está en que podemos controlar muy bien la posición. Si a un motor de paso a paso le ponemos un acoplamiento de usillo, pues entonces digamos que tenemos un montaje pues muy apropiado para poder controlar la posición. Sí que es cierto que el montaje tendría que tener algún dispositivo, algún mecanismo para autocalibrarse, ¿vale? De forma que se identificara la posición 0 mediante algún sensor externo o algo parecido. Ahora, digamos, le vamos a la otra posición del otro límite, deberíamos de llevarle a la otra posición. Y luego, bueno, pues si realmente vamos a decir que la posición límite que tenemos ahí sería la posición, vamos a decir, -3, pues esa equivaldría a menos 520.000 décimas de paso. Entiendo que es así, ¿no? Y bueno, estos motores me parece que tienen un paso de 1,8 grados, es decir, 200 pasos por vuelta. Entonces, bueno, pues ahí hay que calcular, en función también del paso que tenga el tornillo del usillo, pues tenemos que hacer los cálculos necesarios pues para poder
digamos, relacionar los pasos o las décimas de paso del motor con, en este caso, las la posición que nosotros queremos alcanzar. Lo voy a llevar a la posición cero otra vez y bueno, en teoría debería llegar al tornillo que tiene el casquillo rojo con cierta precisión. Entonces, bueno, pues básicamente, como se ve, pues un motor paso a paso lo que nos permite es controlar bastante bien tanto la posición como la velocidad. Lo podemos hacer en lazo abierto, realmente son, por así decirlo, como motores digitales a los que nosotros les vamos mandando pulsos y en función de esos pulsos ellos van dando pasos y cada paso pues representa una fracción de una vuelta. Entonces, bueno, pues se usan con profusión, por ejemplo, en impresoras, pero bueno, ahora también se están usando en máquinas grandes y en un montón de aplicaciones. Le volvemos a llevar a esa posición. Bueno, no, esa posición no me gusta, pues lo voy a llevar a esta otra, la otra. Le voy a llevar más rápido, ¿vale? Y de alguna manera, pues que él cuando llegue ahí a esa posición se pare automáticamente, luego le volvemos a traer al cero y ya estaría, ¿no? Entonces lo que se ve es, pues oye, la relativamente fácil que es controlar una posición en un mecanismo de mecano si usamos un motor paso a paso y lógicamente le añadimos los componentes que necesitamos, como en este caso, pues un controlador. Bueno, ahora le vamos a llevar a la posición cero, que está por aquí. Y en cuanto llegue a la posición cero, pues yo creo que ya apagamos este vídeo. El motor parece que no se ha descentrado mucho, con lo cual, bueno, pues estaría la cosa más o menos conseguida. Bueno, pues aquí vemos un poco el montaje, una perspectiva del montaje general y como cuestiones así un poco a tener en cuenta, pues la primera es que el motor tiene un eje de 5 milímetros, por lo cual hemos tenido que utilizar un cubo que nos permite acoplar ejes de 5 milímetros a 4 milímetros. Luego hemos usado la típica pieza de latón que digamos es un eje por un lado y por otro lado tiene una rosca, que es una pieza estándar de mecano en la que hemos enroscado la varilla roscada que hace de husillo y que la hemos fijado con una arandela y una tuerca para que realmente con el giro no se desatornille. Aquí como peculiaridad decir que la varilla roscada pues dista mucho de ser rígida y de ser recta y entonces tiene un cierto alabeo y entonces, bueno, pues digamos he tenido que hacer unas guías con los ejes, que estos sí que son rígidos, pero luego el elemento que desplazo horizontalmente, que ya lo veremos en más detalle, pues tiene que tener una especie de amortiguación para absorber las vibraciones que produce el husillo al girar. Eso luego lo vemos con un poquito más de detalle. Bueno, aquí vemos otra perspectiva del montaje, en el que, bueno, pues la vemos un poco desde arriba, como matiz, digamos, indicar que, lo que es la varilla roscada que hace de husillo, pues esa varilla roscada solamente tiene 2 puntos de apoyo, que son el propio motor y luego un soporte al final. Esto, digamos, es así porque si no con el alabeo que tiene, pues no giraría bien. Y luego por eso hemos puesto ahí como una especie de pieza que tiene un agujero en la que no apoya el husillo, pero que nos sirve de apoyo para los ejes que luego vamos a usar como guía. Aquí, bueno, pues he pagado un poco el peaje de al hacer un montaje largo para poder tener un recorrido y un desplazamiento mayor, pues tener que asumir pues ese alabeo y esas vibraciones que produce el husillo y tener que ingeniármelas un poco para que ese montaje pues pueda absorber esas vibraciones. Bueno, y aquí vemos el mecanismo que he tenido que hacer para absorber esas vibraciones que produce pues el alabeo de la varilla roscada del husillo. Y entonces he tenido que usar unas tiras que realmente lo que tienen es una ranura para que
tengan una cierta holgura, vamos a decir, en el sentido horizontal, pero a la vez ajustarlas con un tornillo, un muelle y unas arandelas. Y bueno, se ve que realmente utilizo un acoplamiento de 3 agujeros y paso por el agujero roscado la varilla del husillo, y luego utilizo unos collarines, que son los que van sujetos a los ejes, que esos sí que, digamos, estarían rígidos. Entonces la pieza tiene que poder cabecear un poco y poderse tener microdesplazamientos. Entonces, bueno, pues esa es la peculiaridad de este montaje. Bueno, y ahí ya nada, un detalle de cómo está terminada la varilla roscada, cómo se apoya la varilla roscada, digamos que forma el husillo, y los ejes, digamos que hacen de guía. Y bueno, pues he aprovechado ahí, pues poner una tira de 5 agujeros, pues para hacer un cojinete que sea, digamos, un poquito más ajustado. Y aquí el detalle de cómo he acoplado el motor a la varilla roscada, usando pues ese cubo que me adapta ejes de 5 milímetros a ejes de 4 milímetros, y luego la pieza esta típica de Mecano, que es un eje por una parte y digamos un hueco roscado por otra, para poderle acoplar una varilla roscada. Nada, muy fácil. Bueno, pues aquí presentamos una foto un poco del despiece del modelo con los bloques principales. Entonces, a la izquierda tenemos el elemento que desplazamos con el usillo. Luego tenemos la tarjeta, el circuito electrónico que controla al motor paso a paso, el motor paso a paso con su soporte, que luego ya lo explicaremos. Adelante tenemos el husillo con ese acoplamiento que le he hecho usando ese cubo para cambiar, digamos, los diámetros de los ejes, y en el fondo pues tenemos el chasis con las guías que hemos empleado pues para que todo el mecanismo funcione. Bueno, y aquí tenemos el despiece de los elementos mecánicos que se mueven. Entonces arriba tenemos lo que es la varilla roscada con la que hacemos el husillo, el cubo para adaptar ejes, la pieza que es eje por un lado, rosca por otra, tuerca, la arandela. Y luego, bueno, pues a la izquierda, digamos que tenemos los dos casquillos que hemos utilizado, bueno, o collarines, mejor dicho, que hemos utilizado para hacer esos pequeños amortiguadores y para que el elemento que se desplaza, digamos, pueda ir por las guías que hemos hecho con los ejes. Y luego a la derecha pues tenemos las piezas que son un poco singulares, pero bueno, yo creo que son piezas estándar de Mecano, pues para hacer el elemento que se desplaza, ¿no? Con ese acoplamiento de 3 agujeros y luego, bueno, pues esas placas que hemos utilizado. Bueno, y aquí a la izquierda tenemos el circuito, el controlador que hemos utilizado para el motor paso a paso. Y bueno, como suele ser habitual con las placas de este fabricante, las suelo montar en unas placas que me hago a medida con Evergreen, que las hago luego unos agujeros compatibles con el sistema Mecano y otros agujeros, digamos, compatibles para poder, digamos, atornillar la placa. Y bueno, a la derecha tenemos el motor paso a paso, que yo creo que es un NEMA, pues no sé, será un NEMA 11 o lo que sea. Y el soporte que me tuve que hacer utilizando un circuito impreso, que la verdad, bueno, pues me quedó un poco regular, pero que complementando con esa placa que tiene un círculo dentro, pues bueno, queda razonablemente bien. Y algo de tornillería y unas vigas en L, pues para que hagan de soporte, poco más. Bueno, y por último, pues las piezas que he utilizado para hacer el chasis, o sea que eso sí que es muy sencillo, porque he utilizado una plaqueta de 25 por 5, unos ejes larguitos y bueno, pues algunas piezas adicionales. Aquí yo creo que sí que casi todo es propio del sistema Mecano y son piezas yo creo que relativamente normales. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Pues nada, lo de siempre, agradeceros a todos los que lo habéis visto. Si os ha gustado y os parece oportuno, pues darle a like. Si no estáis suscritos a mi canal y os interesa la temática que presento, pues suscribiros. Y lo dicho, pues os agradezco a todos las visitas, a seguir bien, con mucha salud y bueno, pues un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte para todos.